Muy buenos días, bienvenidos a cerrar nuevamente una semana junto a nosotros en Agenda Constitucional. Siguen avanzando las conversaciones, esta semana tuvieron semana territorial, pero las iniciativas populares se han seguido presentando y votando. Ya tenemos algunas más que han llegado al umbral de los 15.000 apoyos para ser discutidas. Vamos a estar conversando de esto, de lo que viene en los próximos días junto a Pamela Figueroa, académica de los USACH, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muy buenos días, Bárbara. Un gusto estar nuevamente acá en Agenda Constitucional contigo y también compartiendo con mi colega Sebastián Soto. Sebastián Soto, bienvenido también, profesor de Derecho de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Bárbara, muy bien por acá en este día viernes y también saludo a Pamela y a Patricio a la distancia. Lo seguimos echando de menos, pero ahora sí que vuelve pronto, ya le falta poquito, pero muy merecido descanso también. Bueno, vamos con algunos de los temas de esta semana. Esta es la última semana territorial, según entiendo, porque se hicieron las modificaciones para eliminarla en los próximos meses y así destinar el 100% del tiempo a la redacción y votación de las normas. Pero han seguido avanzando las iniciativas populares que han logrado conseguir los 15.000 apoyos. No sé si la semana pasada alcanzamos a comentar, yo creo que no alcanzamos a comentar el Banco Central Autónomo, que hasta ese minuto había logrado recaudar las firmas en un tiempo récord, en un poquito más de un día, pero en las últimas horas tenemos otra iniciativa que volvió a romper el récord y que es la cannabis a la Constitución. En solo 8 horas llegó a las 15.000 firmas y en pocas horas después ya llevaba más de 29.000. No sé cómo irá ahora, quizá un poquito más. ¿Qué le parece? ¿Cómo va ese carril? Pamela. Bueno, es bien interesante lo que ha ido pasando con las iniciativas populares de ley. Es un mecanismo muy innovador en nuestro sistema político, nosotros, o sea, de norma, en este caso un sistema popular de norma, porque nosotros no teníamos mecanismos que pudieran levantar como desde la sociedad civil propuestas de contenido a temas constitucionales en este caso, y que en otros países se usa para generar propuestas de legislación. Entonces, me parece bien interesante porque además lo que uno observa es que en general las iniciativas vienen de algún tipo de grupo organizado en la sociedad civil. Hay muchas iniciativas populares, más de 1.000 iniciativas populares que uno puede ver en la página web de la Convención Constitucional, que están además ordenadas por cada una de las comisiones. Recordemos que las iniciativas populares van a ser analizadas en las comisiones, entonces la forma en que se ordenó este mecanismo es a través de la presentación en comisión. Entonces, como señalaba, en general son grupos específicos, organizados o grupos con ciertos intereses, los que van planteando estas iniciativas de norma, y me parece que también hay una correlación con el grupo que lo promueve y el tipo de iniciativa que se va aprobando, ¿ya? O sea, no es que una persona X presente una iniciativa y eso logra. Entonces, creo que es interesante también mirar cómo se va organizando nuestra sociedad. Y bueno, se han ido aprobando varias, ¿no es cierto? Conversamos la semana pasada de las primeras que se habían aprobado, o sea, que no es que se aprueben, me corrijo, son las que logran adhesiones para que ingresen para ser abordadas por las comisiones de la Convención Constitucional. Entonces, esta semana lo del Banco Central me parece bien. Creo que hay una amplia conciencia que el Banco Central tiene que ser autónomo, pero no está de más también que eso venga de una iniciativa desde la ciudadanía, ¿no es cierto? Desde grupos de la ciudadanía. Y después está este de la cannabis, que es bien interesante porque se llama Cannabis a la Constitución ahora por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar, ¿ya? Y ahí yo creo que se está vinculando un tema que es muy, tal vez de política pública, incluso, o de legislación, a un tema más general de los contenidos constitucionales, porque en el fondo ellos están relacionando ese tema a un derecho, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que me parece que es un derecho que debiera abordarse en la Constitución Política de la República, pero bueno, a lo mejor ponerlo solo sobre un tema tan específico puede confundir, porque ese es un derecho que es mucho más amplio que eso, que es un derecho que en general las constituciones modernas han ido abordando.
Paremos, vamos dando una mirada al Banco Central Autónomo, una mirada por encima más o menos, y después una también a este proyecto de la cannabis. En el caso del Banco Central Autónomo, nosotros pudimos conversar con bueno, no es uno en realidad, porque es un grupo bien grande que viene trabajando no desde ahora de la convención, sino que desde hace más de un año, cuando empezaron a ver, entre comillas, estos riesgos. Y él nos decía que todos coinciden o dicen coincidir con la autonomía del Banco Central, pero lo que ellos temen es que esta autonomía no sea real, o sea, tiene que ser en el derecho y en la práctica, los hechos. Entonces, ¿qué clase de autonomía puede tener si, por ejemplo, se incorporan acusaciones constitucionales? Entonces, claro, son autónomos, pero si no nos gusta lo que hacen, los podemos acusar y eventualmente remover, por ejemplo, su consejero, Sebastián. Toda la razón, Bárbara. Lo primero que me gustaría decir sobre la iniciativa del Banco Central es que a mí me parece muy sorprendente que entre la casi decena de iniciativas, yo aquí cuento ya un buen número que han alcanzado el umbral de los 15.000, haya una en un tema que parece tan específico como el Banco Central, un tema institucional. Pero yo creo que eso habla muy bien del trabajo del Banco Central en todas estas décadas. En el fondo es una institución que da garantía de seriedad en un momento en que la política a veces se desata de esa seriedad. Es una institución que da garantías de cumplir su rol. En fin, creo que es una muestra cómo libremente la ciudadanía ve en el Banco Central una institución que hay que perseverar y que hay que resguardar. Y en tal sentido, lo que dices tú me parece fundamental, o lo que señalaban los autores de esta iniciativa. Porque claro, en la Constitución nosotros podemos poner con letras mayúsculas que el Banco Central va a ser autónomo, pero nada de eso sería real si es que hay una acusación constitucional. Porque sabemos que la acusación constitucional a los consejeros del Banco Central inmediatamente genera una intervención, ya sea por omisión o silencio, pero hay ahí claramente una intervención, y por eso la iniciativa es muy precisa en aquello. Y lo otro, que es lo que se está discutiendo hoy día más, según yo he visto, es también el foco del Banco Central. Es decir, si es solo la política monetaria o también, como se ha querido decir, otros objetivos que son, por cierto, muy loables, pero que terminan aguando el objetivo del Banco Central. Yo, para terminar, simplemente diría respecto al Banco Central que lo que se ha hecho en estas décadas para consolidar una institución y su cultura, que es muy importante, porque la cultura no se escribe en la Constitución, la cultura se va en la institución se va fortaleciendo. Pues bien, todo lo que se ha hecho para fortalecer esa cultura y esa institución no debiéramos cambiarlo radicalmente con la nueva Constitución. Pamela, muchos dicen, si no está roto, no lo arregles. Y yo creo que no hay ninguna duda, si miramos todas las instituciones, todas las cosas que se podrían mejorar, probablemente el Banco Central sería lo último en la lista. Sí, yo creo que en general las instituciones autónomas, las autonomías, que lo que hacen es como tener los contrapesos, ¿no es cierto?, horizontal de las distintas instituciones, en Chile funcionan bastante bien, ¿ya? Pero creo que también ha pasado, y no solamente en el proceso constituyente que está viviendo Chile, sino en otros procesos constituyentes, que hay un proceso de revisión, probablemente porque han habido voces críticas por distintas razones. No me refiero solamente al Banco Central, porque creo que el Banco Central, como otras autonomías, no sé, la Contraloría, el Consejo de la Transparencia, el Servicio Electoral, o sea, son instituciones que en Chile son muy reconocidas, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, por cómo ese funcionamiento autónomo ha permitido estabilidad en momentos complejos, ha permitido resolver situaciones que son muy importantes para la estabilidad a largo plazo de la sociedad, ¿no es cierto? Pero siempre estamos en un proceso constituyente, entonces me parece como entendible que vienen estas revisiones, estas ideas, estas innovaciones. En todas las materias vamos a ver un poco eso, pero me parece que en general hay una valoración importante de cómo ha ido funcionando el Banco Central. Y sabemos, creo que eso es algo que los que hemos venido siguiendo el tema constitucional y que hemos hecho estudios comparados también cómo se han dado otros procesos, que muchas instituciones que han sido sólidas para una sociedad tienden a permanecer en los nuevos contextos. Y eso no significa que no haya una discusión, una revisión, un análisis de los pros y los contras, pero sí me parece y estoy de acuerdo que el Banco Central de Chile
su autonomía ha sido observado por muchos otros países, sobre todo en América Latina, porque yo creo que eso nos ha diferenciado, nos ha permitido también en momentos complejos de crisis económicas que hemos vivido muchas veces, tener confianza en que se van a tomar buenas decisiones, como un poco ajenas también a la propia coyuntura. Me parece que eso se valora y creo que esta iniciativa viene a poner el tema. Vamos a tener una conversación probablemente dentro de la Convención Constitucional, pero creo que es de las instituciones que podrían tener continuidad hacia el futuro en el texto constitucional. Bárbara, ¿puedo agregar una cosa muy cortita sobre el Banco Central? Que a mí me parece que el Banco Central, como pocas instituciones, es muy simbólica, es simbólica o es un buen símbolo del trabajo bien hecho, es un buen símbolo de la autonomía de la política, y por eso entonces la convención tiene que estar muy consciente de que escribe sobre un símbolo y una historia, y entonces algunos cambios, por menores que sean, pueden afectar el entendimiento que los chilenos tenemos de ese símbolo. Entonces yo sería muy... Uy, se nos quedó pegado, Sebastián. Bueno, pero me imagino que iba a decir que sería muy cuidadoso con eso. Ahí sí. Bueno, justamente también, ahí sí, pero justamente un tema que también puede llamar la atención o no, decir, si bien los consejeros son nombrados políticamente, entre comillas, en el Congreso tienen que ser aprobados, a diferencia quizás de otras instituciones o de otras cosas que están acostumbrados, acá el criterio prima más allá de lo político en lo técnico. O sea, no hay ningún consejero que no haya pasado el filtro de toda la expertise, de todos los conocimientos, del prestigio, del respeto transversal de todos los pares, independiente de los sectores políticos. No hay operadores, en el fondo, en el Consejo. Sí, eso es importante, y yo creo que también, claro, porque a veces se tiende a decir que porque, no sé, hay una presentación del presidente de la República y una aprobación del Senado, se podría pensar, ¿no es cierto? Claro, como decías tú, hay criterios políticos. Siempre hay criterios políticos. Lo que pasa es que lo político no solamente está asociado como a lo que tú llamas operador, porque la política es importante. Yo creo que algo que hemos aprendido en estos 2 años de crisis es que la política es relevante. La política, incluso con actores nuevos, con partidos nuevos, siempre es importante porque es lo que ayuda a generar diálogo, a generar deliberación y a tomar decisiones donde estén involucradas distintas visiones del país. Y ahí yo creo que también hemos aprendido que en Chile hay distintas visiones, pero nunca se ha dejado por eso de priorizar, ¿no es cierto?, el perfil técnico de las personas que están en el Banco Central. Yo nunca he escuchado a alguien que haga una crítica, un cuestionamiento, sino que más allá de que todas las personas pueden tener una forma de ver la sociedad, el país, son impecables perfiles técnicos, y yo creo que eso también se valora, y eso es lo que ese respeto mutuo, ¿no es cierto?, entre los consejeros, pero también entre otros actores del mundo económico, frente a esos consejeros, es lo que genera esta cultura que llamaba Sebastián de excelencia, finalmente, en el proceso de toma de decisiones, de conocimiento, y también de experiencia pública, porque eso también es relevante para esto, ¿no es cierto?, conocer el ámbito público de cómo se toman esas decisiones. Fíjese que una muy buena muestra de esto quizá puede ser si miramos las votaciones, a diferencia de lo que ocurre en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en que algunos dicen, bueno, desde antes ya sabemos cómo van a votar, y políticamente normalmente siempre se alinean de una u otra manera. En el caso del Banco Central casi siempre las decisiones son o unánimes o pueden variar de unos a otros, pero en ningún caso uno podría saber desde antes cómo van a votar y quiénes por una cosa y quiénes por otra, en el fondo. Sí, ahí hay un tema que es tremendamente interesante, Bárbara, y que dice relación también con la comunidad de conocimiento que rodea al Banco Central y que rodea al Tribunal Constitucional. Al Banco Central lo rodea la comunidad de los economistas y de las personas dedicadas a ello. Y me da la impresión ahí que hay una cierta coincidencia en muchos temas, es decir, el ancho de banda es menor y hay una base común de entendimiento. No digo que haya un consenso absoluto, por supuesto que no, pero sí hay una base común. En cambio, en aquellos que rodean al Tribunal Constitucional, que no son solo los profesores de Derecho Constitucional, sino que también
a los litigantes, la dispersión es mayor. Y yo no sé si eso es un problema inherente al derecho versus la economía, o es simplemente que los economistas en Chile se toman más en serio su rol de intentar formar consensos y no así los constitucionalistas. Y también creo, de nuevo, lo hiciste Pamela, en la importancia de la cultura interna, es decir, la cultura del Banco Central es una cultura de la unanimidad, llamémosle para tomar tu ejemplo. La cultura del Tribunal Constitucional y en general de los tribunales constitucionales del mundo, no solo carguémosle esto a los chilenos, es una cultura de la discrepancia. Miremos la Corte Suprema de Estados Unidos. Y entonces es también un desafío mayor para esas instituciones, como el Tribunal Constitucional, defender y proteger su propia cultura a fin de fortalecer. Hablemos ahora de la otra iniciativa que rompió todos los récords, tal como algo ya estaba esbozando Pamela al principio, cannabis a la Constitución. ¿En qué consiste más o menos esta iniciativa? Y un tema de fondo, ¿es este tipo de materias cosas que deberían estar en la Constitución o deberían ser una materia de ley? Porque quizás si tenemos una cosa como esta, podríamos empezar a incluir otra y después ya la lista de derechos se nos va a escapar de la mano. Sí, yo creo que ellos, en las organizaciones, estaba mirando la iniciativa, son 43 organizaciones que firman y apoyan esta iniciativa probablemente, pero eso les decía, eso es lo que genera que se logre rápidamente las adhesiones, ¿no es cierto? Cuando son iniciativas que vienen de organizaciones, es más fácil lograr esas 15.000 adhesiones donde las personas firman con su clave única. Ellos hacen referencia a un derecho, ¿no es cierto? Que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar. Me parece que ese sí puede ser considerado un derecho constitucional, ¿no es cierto? Y creo que es bien importante porque ese es un derecho que también ha sido aducido por otros grupos, no sé, las minorías, para tener como generar la posibilidad de una legislación futura que reconozca, ¿no es cierto?, el libre derecho a la personalidad. A lo mejor algo tan específico como la cannabis va a ser muy discutido en la Convención Constitucional si debiera estar en el texto constitucional, porque creo que con este tema está pasando algo que hemos conversado muchas veces en este espacio, y es que por la propia característica de los representantes de la Convención Constitucional, por la dinámica también de la política chilena, que en general es una política bien individualista, se ha ido concurriendo con pequeñas iniciativas, ¿no es cierto?, que no necesariamente son los temas más transversales y se están poniendo en la mesa de discusión. Y yo creo que ahí hay una gran tarea de la Convención Constitucional de poder hacer esta diferenciación entre, como decías tú, Bárbara, cuáles son realmente los temas constitucionales, o sea, si vamos a hablar del derecho a la libre personalidad, o vamos a hablar de las cosas hiperespecíficas que podrían estar asociados a eso, porque eso es bien importante y ahí probablemente Sebastián puede profundizar más por su experiencia en temas constitucionales, de cómo el texto constitucional y cómo se ordena y cómo se llegan a esos acuerdos influye luego, ¿no es cierto?, en la legislación, pero también en las propias definiciones que va a tener que hacer el sistema judicial cuando se presenten ciertas cuestiones específicas que hacen relación a estos derechos. Entonces, creo que el derecho a la libre personalidad es un derecho que es importante que esté en el texto constitucional, pero vamos a tener que ver cómo estas materias más específicas se discuten dentro de la Convención Constitucional. Sebastián, antes de ir a lo específico, incluso cuando uno mira la propuesta del articulado, por ejemplo, y ellos señalan que toda persona consciente de su existencia, pertenece a un sistema vivo, tiene derecho a la profunda exploración del ser, a expresar libremente su esencia sin discriminación. Después incluyen que el Estado no puede restringir las vías para el desarrollo personal, que todos tenemos derecho a la administración libre y soberana de la propia existencia, tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. O sea, esto quizá podría incorporar prácticamente cualquier cosa, porque uno podría decir, bueno, sea lo que sea, esto corresponde al libre ejercicio de mi derecho de hacer lo que yo quiera para mi existencia. ¿Puede ser riesgoso? Mira, en el mundo la incorporación en las constituciones del derecho al desarrollo libre de la personalidad es relativamente común. Es decir, esa frase
no es una novedad y envuelve una serie de espacios de autonomía de las personas que se desarrollan en comunidad. ¿Y se le hacen esas bajadas tradicionalmente? ¿Perdón? ¿Se hacen esas bajadas? ¿Qué tipo de cosas deberían incluirse? Ya. No, claramente no. Entonces, el paso siguiente, es decir, las bajadas que señalas tú a mí me parecen que ya son excesivas. No solo por lo que, Bárbara, mencionabas tú al inicio, de que gran parte de estas discusiones debieran ser objeto del legislador, porque son dinámicas, porque responden a momentos, porque no pueden ser rigidizadas en la Constitución. Pero además, porque la Constitución no puede ser un documento que tenga toda la buena onda que parece traer o intentar traer esta iniciativa. A mí la verdad es que esta iniciativa me produce mucha desazón. Me produce desazón su contenido, pero bueno, uno podrá discutir, pero también me produce desazón la inmediatez con la que alcanza el umbral y posiblemente esto siga subiendo. Es decir, ¿de verdad es un tema tan relevante para nosotros el consumo de la cannabis? Si eso es así, si es que esto ha generado ese nivel de adhesión y no otra serie de iniciativas o discusiones, a mí me parece que el contexto de consumo de drogas, porque finalmente esta es un mecanismo de legalización de las drogas, nos tiene tremendamente atravesados como sociedad y a mí eso me genera mucha preocupación. Es decir, que la iniciativa que más rápidamente haya alcanzado el umbral de apoyo y que posiblemente siga subiendo sea una iniciativa vinculada con las drogas, a mí me hace dormir mal o me hace perder o ser más escéptico de este proceso. Afortunadamente está la filtración de los representantes, yo intuyo que la convención se va a tomar en serio este tema y, digámoslo, porque lo que hace esta iniciativa es legalizar no solo la cannabis, sino que las drogas, porque dice ninguna norma de carácter sancionatorio podrá establecerse sobre dichas conductas ni sobre el acceso a las sustancias para consumo personal. Es decir, si yo leo bien esa frase, lo que está diciendo es que a mí no me pueden sancionar ningún consumo personal de droga y entonces, bueno, ¿qué significa eso vinculado con otras drogas mucho más duras para la política pública, para la prevención, para la sanción? De hecho, después dice uso de cannabis y otras sustancias psicoactivas de origen vegetal o sintético. Claro, o sea, entonces, claro, el título es cannabis en la Constitución y quizás la gente solo se quedó, o algunos solo se quedaron en eso, pero discutamos esto en serio y yo espero que la convención así lo haga. Le llama la atención que casi todas las iniciativas que han alcanzado el umbral de los 15.000 apoyos para ser discutidas y en algunos casos harto más, apelan a libertades, libertad de enseñanza o libertad del cuerpo para el aborto libre, por ejemplo, libertad en este caso para consumir drogas o cannabis o poder cultivarla. Es un principio que pareciera que concita bastante apoyo en distintas áreas. Libertad religiosa. Sí, yo creo que sí, hay varias de libertad religiosa. Yo creo que hay un impulso como a establecer derechos y libertades, porque, claro, lo podemos mirar desde el punto de vista de las libertades, pero también como derechos de las personas, ¿no es cierto? Como a la autonomía. Creo que hay muchas de estas iniciativas que lo que buscan es la autonomía de las personas, la autonomía de los individuos. Pero al mismo tiempo, es bien interesante analizar este tema porque al mismo tiempo gran parte, ¿no es cierto?, como de las movilizaciones sociales, de lo que hemos visto en los últimos años, está asociado también como a la demanda de una sociedad más justa, más solidaria, como más colectiva. Entonces creo que eso va a ser interesante cuando empecemos a ver las normas porque claramente da cuenta de que hay una sociedad que es distinta a como la estructura institucional que habíamos ido desarrollando. Y que van a ir una paradoja, Pamela. Sí. Es una paradoja súper interesante porque cuando miramos, por ejemplo, el caso de pensiones, que es sin duda uno de los que más le importan a la gente, y le preguntan, ¿le gustaría un sistema solidario? Probablemente todos dicen que sí, pero cuando después les preguntan, ¿a dónde quieren que se vayan sus cotizaciones? A mi cuenta individual. ¿Y qué quieren que pase con los ahorros? Que se queden en mi cuenta. Y eso no solo en la iniciativa, sino que en todas las encuestas prácticamente la gente refleja lo mismo. Entonces, claro, quieren solidaridad, pero no costa mía, en el fondo. Esa es una paradoja de la sociedad actual y va a ser bien complejo. Yo creo que es
no solamente el debate constitucional, sino que probablemente toda la futura legislación y política pública va a estar muy tensionada por esa paradoja de la propia sociedad, que finalmente es una sociedad que tiende al individualismo, pero que también busca, ¿no es cierto?, mayor igualdad, mayor justicia, que es una búsqueda casi intuitiva, natural del ser humano también, de querer, ¿no es cierto?, estar en condiciones iguales. Lo que pasa es que eso, cuando se traspasa a la definición más del contenido constitucional o de la legislación, hace establecer ya como situaciones más reales, ¿no es cierto? Ya no solamente esta teoría de que hay que legislar con el velo, sino que las personas se plantean también desde sus propias realidades y desde sus propias posiciones. Por eso es tan importante salir, ¿no es cierto?, de la demanda individual, de la demanda grupal, y que la Convención Constitucional tenga esa altura de mira de poder resolver más hacia el largo plazo y con una visión más general, no tan casuística. ¿Cómo ves, Sebastián, eso? ¿Cómo ves esa dificultad o desafío que van a tener la convención de conjugar justamente esta paradoja de lo que se pide como un principio, pero no a título personal, digamos, no en temas individuales? Sí, definitivamente es un gran desafío de la representación. A mí lo que me gusta de todo esto, me parece que también debe destacarse, es que no solo revaloriza la participación, que lo decía Pamela al inicio del programa, sino que también la representación, porque de ninguna forma estas iniciativas pueden ser simplemente copy-paste incorporadas a la Constitución. Y entonces aquellos que viven en el mito de exclusivamente de la democracia directa deben comprender que siempre el filtro de la representación, de la deliberación de algunos que deciden es tremendamente importante para nuestras democracias. Y entonces aquí es donde vendrá esa discusión, y hay algunas que serán incorporadas, otras que obviamente no lo serán, pero a mí me parece que lo leal sería todas discutirlas con mucha transparencia y tomárselas en serio. Porque yo obviamente no le puedo imponer a un convencional que apruebe simplemente porque consiguieron las firmas, pero sí que se tome en serio la discusión y que intente de buena fe encontrar algo que estas iniciativas muestran. Por ejemplo, tú mencionabas la libertad. A mí me parece que eso atraviesa una serie de iniciativas. Otras instituciones serias y autónomas, otras ciertos temas de gran discusión en estos tiempos. Y bueno, todo eso en la medida que los convencionales vayan asumiéndolos como una preocupación global, pese a no acoger exclusivamente una de sus perspectivas, creo que valoriza todo este proceso. Hay una cosa que quizás a algunos les puede parecer extraña, y es que hay una iniciativa, ya lo decíamos, para que los fondos, con mi plata no, se llama, para que los fondos previsionales se mantengan en las cuentas individuales, tal como están hasta ahora. Pero la iniciativa que presentó No Más AFP, que en algún momento se hablaba de las marchas de 1 millón de personas, o incluso los momentos más masivos, ellos decían que parte importante de la gente adhería a su causa, no han logrado mayor impacto, no han logrado ni siquiera pasar las 10.000 firmas, ni menos llegar a los apoyos que se necesitan, y ellos también tienen una red súper estructurada en la que uno podría pensar que lo deberían haber logrado. ¿Qué pasará ahí? Bueno, hay plazo hasta el 1 de febrero para las firmas. Me imagino que cada grupo de estas 1.000 iniciativas populares, más de 1.000 iniciativas populares de norma. 1.392 estaban hasta 1.392. Las personas todavía tienen tiempo de participar, así que yo creo que el balance lo vamos a tener que hacer ese día. No sabemos todavía los ritmos, por qué algunas han avanzado más rápido, otras no, porque además también, paralelamente a las iniciativas populares de norma, ya empiezan a aparecer las iniciativas de norma de los propios convencionales, de los colectivos de la Convención Constitucional. Entonces ya se empieza a hacer como el mapa de contenidos del debate constitucional. Hablemos de otras cosas prácticas, porque la presidenta y el vicepresidente fueron elegidos en ese proceso bien bullado que comentamos la semana pasada. Ya se habían escogido a 5 de las vicepresidencias adjuntas, pero en la otra no ha estado excepto la polémica. Ha pasado ya más de una semana y
todavía hay entre humo blanco, medio negro y en otro caso ni siquiera humo, digamos. ¿Qué le parece eso, la dificultad de la derecha? Esta fórmula que inventaron de elegir a dos vicepresidentes adjuntos que se van a turnar, en el fondo uno que va a asumir por 3 meses, debería renunciar y después va a subir el otro. Les han criticado que esa fórmula no existe, no se puede renunciar. ¿Cómo ven ustedes esto, Sebastián? Bueno, a mí me parece que la dificultad para llenar las vicepresidencias no es una gran noticia, muestra algo similar a lo que habían mostrado la elección de presidente o presidenta en este caso y vicepresidente, en cuanto a que tras 6 meses todavía no está suficientemente fluido los contactos entre facciones y las negociaciones entre ellas. En el caso de la centroderecha, me parece que los nombres que circulan son buenos nombres todos ellos, convencionales muy serios y de calidad. Cristian Monkeberg, que me parece que es un excelente nombre para la vicepresidencia, algún lío tuvo con otras de las facciones al interior de la convención, y eso a mí me parece inexplicable. Hoy han surgido también el convencional Raúl Celis y Hernán Larraín, ambos me parecen que son excelentes nombres, y si es que, bueno, es posible llegar a acuerdos por esa vía un poco anómala de dividirse el periodo, a mí me parece que es una fórmula. Quizás no es la mejor por lo que decías tú, pero es una de las fórmulas. Y lo mismo ocurre en la otra vereda, donde también hay dificultades para alcanzar los patrocinios. Yo creo que eso da cuenta de algo que ya conocemos, una convención bastante más fragmentada de lo que sabíamos o suponíamos. ¿Pamela? Sí, yo creo que lo primero, y hay que volver a plantear el tema de la fragmentación. La Convención Constitucional de Chile es una convención fragmentada. Creo que en algún momento, por el contexto también y por lo que significa la Convención Constitucional para la sociedad chilena, era importante que en el órgano constituyente estuvieran representados todos los sectores de la sociedad, político y de movimiento, ¿ya? De los partidos políticos y de los movimientos. Y eso se logró, ¿no es cierto? Se logró con el acuerdo por la paz y la nueva constitución, por la definición de cómo se elige la convención constitucional. Entonces, hay un objetivo cumplido que es la amplia representación. Pero eso tiene también un correlato en la fragmentación, y la fragmentación genera este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, en que fue muy compleja la definición de la mesa, de la presidenta. Recordemos que ese día 4 de enero se tuvo que extender una jornada casi de 24 horas por distintas negociaciones de los distintos colectivos al interior de la Convención Constitucional, incluso entre lo que parecía ser un sector bastante mayoritario, y finalmente son estos grupos de movimientos sociales independientes no neutrales los que logran ganar presidencia y vicepresidencia. Entonces creo que lo que está pasando en la derecha también responde a eso. O sea, la derecha tiene una fragmentación natural, que es porque en el fondo se está terminando un gobierno que tuvo dificultades sobre todo en el fin del gobierno. Eso hace y que las coaliciones políticas en general les pasa eso. Si terminan un gobierno y no logran traspasar a un nuevo gobierno su propia coalición, hay muchos cuestionamientos, hay evaluaciones, y eso yo creo que también se traspasa a la Convención Constitucional, porque ellos también tienen un desafío importante de plantear sus ideas dentro del texto constitucional siendo minoría. Entonces, obvio que tienen distintas posiciones y eso ha hecho muy complejo. El nombre de Cristian Monkeberg, que me parece que era un nombre muy destacado, porque es una persona que tiene una amplia trayectoria, que creo que también da garantía a muchos sectores, que es una persona dialogante, que puede participar en decisiones pensando en el largo plazo, no concitó apoyo, y probablemente no es solo por su nombre, sino por cómo se están dando las conversaciones al interior de la derecha. Y me parece que, bueno, se tomó una decisión bien salomónica, que sucede en órganos colectivos cuando no hay un acuerdo, que es dividir el periodo. Y han habido cuestionamientos, ¿no es cierto? No solamente que eso no se puede hacer, también se ha hablado que tendría que ser una dupla paritaria y no necesariamente una dupla solo de hombre. Pero me parece que acá hay una cuestión importante a observar, y es que así como se decidió en el primer periodo de la Convención Constitucional ampliar la mesa para que todos los sectores, incluso los que sean minoría, estén en la decisión, en las decisiones que tiene que tomar la mesa, que no son pocas,
me parece que hay que tener el mismo criterio en este segundo periodo. Y si el colectivo de derecha le parece esa una propuesta adecuada, que los representa y que los hace tener la mejor disposición a lograr acuerdos en la Convención Constitucional, es algo que se tiene que atender. Lo mismo está pasando con la otra vicepresidencia que no se ha resuelto, ¿no es cierto? Que hay dos pequeños colectivos, que son los colectivos más de izquierda, que ninguno de los dos tiene el voto mayoritario, entonces también están buscando un nombre de consenso. Entonces, me parece que... Capaz le copian el mecanismo a la derecha. Claro, y viste, siendo un grupo político totalmente distinto, pero son maneras nuevas de resolver los conflictos que tenemos que resolver. Yo me gustaría observar como lo positivo es, bueno, si es el mecanismo y está dentro del parámetro de lo que es el trabajo de la Convención Constitucional, bienvenido sea. O sea, el tiempo, pero eso es, el tiempo tiene un límite y vamos resolviendo las cosas como se tienen que ir resolviendo. Si uno lo mira desde afuera, quizá es una buena señal, porque ese día la gente decía, oye, no se ponen de acuerdo con una mayoría simple, ¿cómo lo van a hacer para los 2/3? Quizá ahora podrían decir, ni siquiera se pueden poner de acuerdo con una persona y se empiezan a inventar fórmulas de turnar, ¿qué va a pasar después cuando tengan que aprobar normas? Bueno, quizá uno podría mirarlo al revés, es decir, asimismo como acordaron dividir la presidencia, la vicepresidencia, quizás pueden acordar modificar las normas para que queden todos contentos. Tiene como de dulce y agrada. Claro, o sea, lo que pasa es que igual la decisión de elegir un representante es una decisión más de distribución de poder político. Es distinto a la aprobación de las normas. Esa diferencia hay que hacerla porque creo que estamos tratando de hacer un correlato de que no se pueden poner de acuerdo en mayoría simple para elegir una directiva. Eso como que anticipa que no se van a poder poner de acuerdo para las normas, y yo creo que no es así, porque la discusión de las normas tiene otro carácter, ¿ya? O sea, la construcción de mayoría en torno a las normas tiene que ver con los contenidos constitucionales a futuro, y con los 2/3, las alianzas van a tener que ser mucho más transversales de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, que fue, por ejemplo, cuando se habló y se negoció la aprobación de los reglamentos iniciales, ¿ya? Entonces, creo que no hay que confundir, porque los incentivos del comportamiento de los convencionales constituyentes para elegir la mesa directiva y para la discusión de la norma van a ser incentivos totalmente distintos. Creo que hay que separar eso. La nueva mesa tiene varios desafíos. Ellos han considerado que los comunicacionales son muy relevantes. Han hecho varios cambios, han creado canales de WhatsApp y distintos mecanismos para que la gente pueda informarse de lo que están haciendo. Pero hay un estudio del Observatorio Fiscal, el Observatorio de Gasto Fiscal más bien, que dice que los niveles de transparencia de la Convención son menores incluso que los del Congreso. ¿Debería eso también ser uno de los puntos a abordar y tratar de mejorar, en vista que la gente está dudosa, obviamente, está escéptica, como cualquier cosa que uno no conoce o que es nueva, Sebastián? Así es, yo diría dos cosas de ese comentario, Bárbara. A mí me parece que todo lo que la Convención avance en transparencia es una buena noticia. Y este estudio que hace referencia tú, que hoy día aparece publicado en Crónica Constitucional, es algo que hay que tomar nota, ¿no? Y que tiene que mejorar, una institución que lleva funcionando 6 meses, por lo tanto, posiblemente la inercia pro transparencia se tiene que ir tomando día a día. Ahora, a mí me genera alguna preocupación, pero todavía menor, para no ser tan dramático, la primera parte de tu comentario, en cuanto a que efectivamente la presidenta y el vicepresidente pareciera estar demasiado enfocado en lo comunicacional. Yo leí el fin de semana pasado 2 entrevistas de cada uno de ellos, en donde destacaban mucho esto. Y yo creo que hay ahí 2 matices que deben hacerse. El primero es que a mí me parece que el futuro de la Convención y la confianza en torno a ella, que según vimos en la encuesta Bicentenario, la Universidad Católica ha tendido a disminuir, no pasa tanto por este mito de que los medios informan ciertas cosas, sino que pasa por la capacidad que tenga el colectivo, la institución, de mostrar empatía, de mostrar capacidad de trabajar, de mostrar acuerdos, todo eso que hemos conversado tantas veces acá. Entonces, esta idea de que lo comunicacional es lo más importante, sí, obviamente es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que pronto se pongan a trabajar. Y lo segundo es que a mí me parece que el rol primordial de la presidenta y del vicepresidente es precisamente ese, es liderar el trabajo político que se viene hacia adelante. Y no tanto en la cuestión comunicacional.
Obviamente no puede ser desatendida la cuestión comunicacional, pero a mí me encantaría ver, y tal vez lo están haciendo, por eso yo no quiero decir que no lo estén haciendo, pero tal vez me encantaría ver que ya estén planificando bien el trabajo de escribir una nueva constitución, que es súper difícil. Pamela ya decía que es otra lógica. No es la lógica de quién se sienta en esa silla, sino es la lógica que escribimos, y escribir nunca es fácil. Pero en fin, yo espero que eso, que todavía no se ve, esté siendo trabajado a nivel de conversaciones en la convención, liderados por la nueva presidenta y el nuevo vicepresidente. A puertas de que ya comiencen por fin, de hecho la próxima semana quizá vamos a poder comentar algunas de las primeras votaciones o artículos que se empiecen a redactar. En este mismo contexto han surgido ideas, han surgido, no acuerdo, pero cosas que de alguna manera están tomando más fuerza o no. Y hoy día justamente en Crónica Constitucional en el Mercurio hablan de una idea que está dando vuelta de crear 9 órganos autónomos en la Constitución, inéditos por parte de convencionales, que buscan de alguna manera resguardar que los derechos que se establezcan se puedan cumplir. Por ejemplo, Defensoría de los Pueblos, de la Naturaleza, de los Consumidores, son algunas de las que mencionan en este artículo, y lo que por supuesto tiene detractores y gente que las apoya. ¿Cómo ven eso? ¿Qué puede salir bien? ¿Qué podría salir mal? ¿Hay que mirarlo con cautela? ¿Paola? Sí, bueno, como todo lo que hemos venido conversando, estos son los primeros aprontes, ¿no es cierto? Las presentaciones, las posiciones. Hablamos al principio del Banco Central y yo creo que también hay esta como alta valoración de que órganos autónomos pueden ayudar a generar freno y contrapeso al interior del proceso de toma de decisiones. Nosotros hemos ido avanzando como sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de las defensorías, tenemos hoy día una defensoría de la niñez que antes no había, siempre también se ha hablado en términos públicos de la creación de un ombudsman, de distintas organizaciones que permitan ir garantizando los derechos de la ciudadanía, porque, bueno, vuelvo un poco al diagnóstico también de dónde surge todo el proceso político que estamos viviendo hoy día, y es que hay un diagnóstico de mucha desconfianza, no solo hacia las instituciones, sino que también hacia las personas. O sea, todos los estudios, la propia encuesta Bicentenario que hizo la Católica y los estudios del Latinobarómetro, de la mayoría de las investigaciones de opinión pública, estudios cuantitativos y cualitativos, muestran que en Chile hay una crisis de legitimidad y confianza hacia las instituciones, pero la desconfianza entre las personas viene de mucho atrás. No podríamos hablar de una crisis porque eso es un problema que es más largo, que probablemente viene desde la década de los 80 a los 90. Entonces me parece que estas ideas, ¿no es cierto?, de las autonomías surgen en esa perspectiva. Pero yo creo que vamos a tener que ir examinándolas punto por punto, porque también recordemos que las instituciones son un sistema, tienen que ser sistémicas. Y tampoco es el solo hecho de que exista la autonomía, en el caso que se han ido proponiendo, implica que la legislación futura o las instituciones futuras las vayan a garantizar. A mí me parece, y creo que en la mayoría de los temas, muy relevante que se hagan estos planteamientos, ¿ya? Y que las personas que lo proponen fundamenten y conversemos y veamos cuál va a ser el mejor sistema de autonomías para hacer los frenos y contrapesos con las instituciones, pero también creo que hay que ir poniendo el foco en cómo fortalecemos la institucionalidad que tengamos, o sea, la que se diseñe, la que se defina, para que sea estable en el tiempo, ¿ya? Y nos ayude a recuperar la confianza en ese proceso institucional. Entonces, a veces me parece que no solo hay que decir queremos que se genere esta autonomía para defendernos como en función de las instituciones que no han garantizado, ¿no es cierto?, ciertos derechos, sino que se mire también cómo eso va a funcionar sistémicamente. Sebastián. Las autonomías es un gran tema en las constituciones. Inicialmente, con el origen del constitucionalismo, todos creíamos que habían solo 3 poderes, ¿cierto? Legislativo, ejecutivo y judicial. Y así las constituciones, la chilena y tantas otras, contemplaban solo esos 3.
pero con el paso del tiempo fueron también llegando a las constituciones otros poderes que se apreciaron como relevantes para crear nuevos contrapesos. Y entonces en las constituciones chilenas, el 25 nace el Tribunal Calificador de Elecciones, separado del Poder Judicial, luego la Contraloría General de la República, el 43, el Tribunal Constitucional, el 70, y el Banco Central, el 80, y luego en los 90 el Ministerio Público. Y así no sería raro que hoy día, el 2022, también algún otro órgano constitucionalmente autónomo sea incorporado. Ahora, yo estoy de acuerdo en que esto no puede ser un árbol de Pascua en el cual se cuelguen todos los órganos que tienen la aspiración de aparecer en la Constitución. ¿Por qué? Porque las autonomías tienen muchos beneficios, pero tampoco son la panacea para resolver todos nuestros problemas. Y por eso entonces yo creo que debiera haber solo algunos órganos constitucionalmente autónomos, los que ya existen, y eventualmente algún otro, que por el ejercicio de sus funciones se aprecia como relevante alejarlo de la contingencia política y electoral, y los demás sean como los servicios públicos que por montones existen en nuestro país, que son autónomos, pero que están dentro de la esfera del gobierno. No porque el gobierno intervenga y decida su política, sino que simplemente porque operan como dentro de aquello que ya denominamos poder ejecutivo. Y en ese sentido, entonces, yo no sé si esos 9 son o no sensatos, son o no razonables, habrá que ver cada uno, pero lo que yo sí sugeriría es en esto, como siempre, ser bastante sobrios, es decir, no llenar la Constitución de órganos autónomos que se rigidizan, sino que simplemente verificar muy bien cuáles deben ser incorporados, porque por su trabajo, su labor, sus funciones, requieren esa autonomía que es la máxima que concede el ordenamiento jurídico. Bueno, finalmente ayer fue nada el Encuentro Nacional de la Empresa y invitaron en el primer bloque, porque es tan importante este tema, a 2 convencionales de sectores opuestos, Fernando Atria por un lado, Constanza Juve por el otro. Ahí quedó súper en evidencia la diferencia en las cosas que todavía no hay consenso, va a ser más difícil encontrar, aunque hay que decirlo, lo que dice el convencional Fernando Atria, por el sector que él representa, tiene bastantes más votos y posibilidades de eventualmente avanzar, lo más parecido a como él lo ha planteado. ¿Qué le parece también ese escenario, así como lo veíamos ayer? Bueno, es interesante que los convencionales participen de esos debates, también abierto como a distintos sectores de la sociedad que están interesados en lo que está sucediendo. Y claro, probablemente hay un grupo que tiene más representantes, pero hemos conversado muchas veces, partimos este módulo, de que la fragmentación de la Convención Constitucional y la forma en que los convencionales tienen que ir tomando decisiones, que es una forma bien lineal, ¿no es cierto? Las comisiones van decidiendo por mayoría y después eso se tiene que ir a votar al Pleno por 2/3, hace que no, en este órgano constituyente, a diferencia de muchos otros órganos constituyentes que ya tuvieron experiencia en América Latina, no hay una mayoría que pueda ir avanzando con los temas sin considerar a los otros, ¿ya? Entonces me parece que ahora viene una semana, unos meses de bastante diálogo, que vaya, ¿no es cierto?, incorporando distintas visiones. Y me parece que en varios temas hay puntos de acuerdo y puntos cruzados también, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que tenemos que estar en una actitud de observación de lo que está pasando en la Convención Constitucional, porque los propios sectores políticos también se han ido adecuando. No sé, por ejemplo, al principio, solo hablando de régimen político, que es un tema que a mí me interesa mucho, lo sigo mucho, al principio había un grupo que planteaba con mucha fuerza el parlamentarismo, pero como eso no ha tenido amplio apoyo, se han ido buscando acercar posiciones. Entonces se habla del presidencialismo atenuado, se empieza a hablar de que vamos a tener un congreso bicameral o unicameral, y se empieza a buscar un diálogo, ¿no es cierto? Y probablemente eso va a pasar en las distintas comisiones. Hay unas comisiones que están más atrasadas que otras también, y eso lo hemos ido observando, ¿no es cierto? Que algunos ya avanzaron mucho más en tener articulados, normas, en sistematizar sus audiencias públicas, y otros están un poco más atrás. Hay algunas comisiones que tienen un debate mucho más
abierto y público por los medios de comunicación, y otras que se conocen menos, pero me parece que acá no hay ese escenario de que hay una mayoría que está avanzando sin incorporar a las otras fuerzas. Eso me parece que no está sucediendo. ¿Sebastián? Bueno, lo que yo vi ayer o escuché de lo que ocurrió en ENADE es una especie de realismo con renuncia, para ocupar un término que alguna vez estuvo de moda. ¿Y por qué? Porque tanto la convencional Constanza Juve como el convencional Atria han reconocido que su aspiración teórica sería un sistema parlamentario. Pero como bien dijo Pamela, los dos saben que eso es imposible hoy día en la convención, afortunadamente a mi juicio. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y lo vamos a ver hoy día en la Comisión de Régimen Político, es que las propuestas están convergiendo hacia aquello que se denomina presidencialismo atenuado, que la verdad es que todavía no sabemos qué significa, pero suponemos que es un régimen presidencial con algunas modificaciones para incorporar de mejor forma el apoyo y coordinación con el Congreso. Pero ahí hay una amplia línea o espacio gris que todavía desconocemos cuáles van a ser las características. Por ejemplo, se ha propuesto la disolución del Congreso como un mecanismo. A mí ese me parece una fatalidad. Y bueno, pudiéramos alguna vez discutirlo con Pamela. También la figura del jefe de gobierno, distinta del jefe de Estado. A mí me parece que eso puede ser una buena medida siempre y cuando el jefe de gobierno sea de confianza del jefe de Estado y no como en el sistema semipresidencial de confianza de las cámaras. Y bueno, y toda esa discusión yo creo que la vamos a ver escrita hoy día porque los convencionales, al menos en esa comisión, van a poner sus propuestas sobre la mesa y vamos a empezar a ver las discusiones en lo que queda de este mes y el próximo. Pero como digo al inicio, creo que hay un cierto realismo en los convencionales de que aquí hay que renunciar a las posiciones aspiracionales e intentar construir en donde se alcancen los 2/3, y eso es una buena noticia. Ahora, una cosa más, perdona Bárbara, a mí lo que me preocupa es otra cosa que dijo Pamela, que nosotros por nuestra deformación profesional hablamos mucho de la Comisión de Régimen Político, pero por otras comisiones están pasando unos portaaviones, por otras comisiones o no está pasando nada en algunas. Bueno, se han quejado que en la Comisión de Derechos Fundamentales han avanzado o estarían avanzando lento. Sí, entonces eso es una preocupación que no solo nosotros, sino que en general la opinión pública debiera tener o prestar atención. Finalmente, ¿qué esperan para esta semana? ¿Qué esperan que ocurra? ¿Qué podemos comentar la próxima? Bueno, esta semana va a ser bien clave porque en varias comisiones ya se van a presentar normas por parte de los convencionales, ¿ya? El ritmo ahora va a ir siendo distinto, ya que tú mencionabas, Bárbara, al principio, tuvimos la semana pasada, bueno, esta semana que está terminando en realidad, una semana territorial, y ya no las vamos a ver hacia adelante. Los convencionales yo creo que ya asumen, ¿no es cierto?, que se tienen que abocar a la tarea principal de la Convención Constitucional, que es la redacción de las normas. Presentar las propuestas ya de articulados y de las normas es un paso bien importante, porque ahí ya uno pasa de las ideas generales a conversar de lo concreto, ¿ya? Entonces creo que eso es lo que viene la próxima semana. Va a ser lo más interesante ver cómo esta convención constitucional paritaria, con pueblo originario, fragmentada en la representación política, enfrenta esa tarea. Y yo soy bastante optimista un poco por lo que veíamos, porque yo creo que los convencionales ya empiezan a salir de sus trincheras, de sus ideas iniciales, y empiezan el diálogo. Y si esa actitud se mantiene, creo que se va a poder cumplir con el objetivo de tener un texto constitucional que sabemos que se tiene que presentar a la ciudadanía, además con voto obligatorio. Y me parece que eso también es un incentivo para los convencionales. Ellos saben que tienen que tener un texto que concite apoyo. Entonces me parece que ya a partir de la próxima semana empezamos a ver cómo la Convención Constitucional delibera y avanza en el debate de las normas constitucionales.
Sebastián, para cerrar. Totalmente de acuerdo con Pamela. Yo aspiro la próxima semana a empezar a leer por fin artículos, capítulos. Aspiro y sueño con leer lo que se está escribiendo. Hay algunas cosas que obviamente me van a gustar más, otras menos, pero leyendo y ya dejando la retórica, creo que esto empieza a cuajar. Va a ser muy interesante los programas de las próximas semanas. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo de cerca este trabajo de la convención. Pamela, Sebastián, nos volvemos a encontrar. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, que estén bien. Los dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros en Agenda Constitucional, por supuesto también conversando con convencionales para ir conociendo este trabajo desde adentro. Muchas gracias, que tengan todos un muy buen fin de semana.